Cinebarra Nocturna con Sentido Social presenta Cineactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Buenas noches, bienvenidos a Cineactualidad, el espacio de Cine Televisión que le lleva a usted los temas relevantes y de coyuntura. Un programa donde las buenas noticias también son noticia. Y para llevarlas a usted, tengo el gusto de acompañar a Tere Aviña y a Luis Carreño, y con ellos comenzamos. Compartiendo buenas noticias con Cineactualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Cineactualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Cineactualidad. Con Cineactualidad. Con Cineactualidad. Descubren investigadores dos marcadores proteínicos que predicen con precisión la sensibilidad de los pacientes a la quimioterapia. Se trata de un estudio que ayudará a personalizar los tratamientos contra el cáncer pancreático. Nacemos, crecemos y vivimos con símbolos. Los vemos todos los días y sabemos lo que significan, aunque en algunos casos no conocemos sus orígenes. Aquí hablaremos sobre cómo los símbolos forman parte esencial de nuestra comunicación humana. Y para esto platicaremos con Julio Horta, maestro y doctor en Filosofía de la Ciencia, con una larga trayectoria en proyectos de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, Julio es autor de los libros Sociosemiótica y Cultura y Campos Semióticos. Y saludo con mucho gusto a mi querida Tere Aviña. Gracias, Rafa. Un gusto, como siempre, trabajar contigo y con nuestro querido Luis Carreño. Y aquí, en Cineactualidad, entramos en contexto. Con Cineactualidad. Hablemos de símbolos, una herramienta de comunicación y de pensamiento que utilizamos de manera cotidiana. Los símbolos sirven primero para pensar y después para actuar. Expertos afirman son una base para el desarrollo de los conceptos y de sistemas semióticos más complejos, como el lenguaje, el dibujo o el número. En otras palabras, los humanos nos comunicamos y nos comprendemos con símbolos en situaciones donde una parte importante de lo que sucede no está delante de nuestros ojos, sino que está representada. Un símbolo es una representación que transmite significado o una idea de forma visual. Su objetivo es reducir a la mínima expresión lo que se quiere decir y que sea comprensible por cualquier persona, sin importar el lugar donde esté y el idioma que hable. Los vemos todos los días y sabemos lo que significan. Nos facilitan la vida y pareciera en ocasiones no les damos importancia. Sin embargo, nacemos con los símbolos y están con nosotros a lo largo de la vida, pues han formado parte de la comunicación desde el primer día de la existencia de la humanidad. Existen diversos símbolos a nuestro alrededor, unos más comunes y otros más sutiles respecto a su significado. En la sociedad tecnológicamente desarrollada, que exige una comprensión inmediata, los símbolos son muy eficaces para generar una respuesta rápida. Por mencionar algunos, el símbolo del Bluetooth. Fíjese que fue inventado en 1994 por una compañía sueca de telecomunicaciones. Su origen se remonta al pasado vikingo de Suecia y a su primer rey de iniciales HB, que juntas forman este símbolo que nos ayuda a entender su uso en la conexión de dispositivos móviles. También es muy común el símbolo de encendido o power, que es el botón para encender o apagar nuestros aparatos electrónicos.
Su diseño proviene de una combinación de los números 1 y 0, pues las computadoras se comunican con el código binario más básico, donde 1 es encendido y 0 es apagado. Y si de conexiones hablamos, el símbolo de Wi-Fi es imprescindible, pues se ha convertido en una de las representaciones más intuitivas y funcionales que conocemos para conectarnos a Internet. Su historia data del año 2000 y representa las ondas de una señal de radiofrecuencia. Los símbolos religiosos son también una constante a nivel internacional. A lo largo de la historia, la religión ha estado ligada a una serie de símbolos significativos. En el catolicismo, por ejemplo, la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. La paloma es un símbolo que representa al Espíritu Santo basado en el bautismo de Jesús en el río Jordán, cuando se dice este elemento descendió sobre él en forma de paloma. La suástica también fue un símbolo religioso muy antiguo usado por los hindúes. Su nombre se deriva de la palabra sánscrita que significa suerte. No obstante, su relación en la era moderna ha sido con el nazismo. Fue a inicios de 1920 cuando Adolf Hitler y el partido nazi la incorporaron como su emblema más visible de su movimiento en Alemania. En conclusión, los símbolos están destinados a representar algo. Los vemos todos los días y en muchos de los casos no conocemos sus orígenes. Estamos en contexto aquí en CIMI Actualidad. Y antes de saludar a nuestro querido Luis, lo invito a seguirnos en Instagram y en X como CIMI Actualidad. Ahora sí, acompáñeme a ver cómo va Luis Carreño. ¿Cómo vas? Mira, ya estamos todas aquí viéndote cómo vas. Ahí vamos y déjame confesar de algo. Y a todos. Ver, confiésame. Yo aprendí a dibujar con símbolos, precisamente para no tener que hablar ni escribir. Entonces, mi forma de expresarme es con símbolos, con dibujos, y la caricatura es el mejor camino que encontré. Pues déjame decirte que tienes una excelente comunicación. Hombre, muchas gracias. Todas tus caricaturas son maravillosas. Gracias, mi Tere. Gracias, Luis. A ti. Y precisamente para hablar de símbolos, nos acompaña en el estudio Julio Horta. Él es un filósofo, semiólogo y comunicólogo que ha colaborado en diferentes proyectos de investigación en la UNAM, institución de donde egresó con 2 licenciaturas y donde actualmente se desempeña como académico. Julio ha publicado diversos artículos y ensayos, así como los libros Sociosemiótica y Cultura y Campos Semióticos. Entre otras cosas, es investigador asociado del Núcleo Latinoamericano de Investigación en Semiótica, con sede en la Universidad de Santiago de Chile, y ha sido catedrático en investigación en artes en la Universidad Autónoma de Morelos. Con él y con nuestro querido Rafael Cardona, regresamos. CIMI Actualidad. ¿Sabías que en 1982 México obtuvo el Nobel de la Paz y que hoy, 42 años después, el Dr. Simi, símbolo de Grupo por un País Mejor, se encuentra postulado a este premio? Es un honor para México que el señor Víctor González, Dr. Simi, haya sido nombrado Caballero de la Orden de San Gregorio Magno, la máxima distinción que la Iglesia Católica otorga a un laico. Su Santidad, el Papa Francisco, le otorgó la orden por su trabajo altruista en favor de todos los mexicanos. El Dr. Simi te invita a conocer la farmacia más moderna del mundo. Abrimos Similandia Centro Histórico, en la calle 5 de Mayo, número 59, a solo 60 metros de la Catedral. Y por inauguración, el 23 de abril tenemos 3,000 regalos para todos nuestros amigos. Sin necesidad de comprar algo. Además, por apertura, durante 2 días te damos 25% de descuento en todo Similandia. Similandia Centro Histórico, conócela, te va a encantar. A partir de este 23 de abril. CIMI Actualidad. Bueno, pues muchas gracias. Estamos muy agradecidos con el maestro Julio Horta. Él es un hombre de la filosofía, de la semiología, de la comunicación, pero no de la comunicación como la entendemos en los medios, sino la comunicación en la amplitud del asunto humano.
y le agradezco mucho que nos acompañe y que nos dé un panorama general de por qué los humanos necesitamos o usamos o tenemos símbolos más allá de palabras. Bueno, antes que nada les agradezco a ustedes por la invitación y bueno, pues es un tema muy interesante hablar de los símbolos en los seres humanos porque nos lleva primero a explicar qué es la comunicación para los seres humanos y por qué es importante los símbolos dentro de la comunicación. Cuando hablamos de símbolos, pues estamos hablando de signos que son convencionales, es decir, que crean identidad dentro de una comunidad y que permiten la interacción entre diferentes individuos que forman parte de una cultura o de una misma sociedad. Entonces el símbolo se vuelve un signo medular, se vuelve justamente ese punto en donde convergen los pensamientos, las creencias, las opiniones. Entonces se vuelve en ese sentido un nodo dentro de la comunicación. Cuando los diferentes individuos empiezan a comunicar van creando redes y los símbolos son nodos dentro de esas redes. Cuando compartimos símbolos quiere decir que nosotros compartimos de muchas maneras formas de pensar, formas de creer el mundo, formas de interpretar el mundo y eso pues ayuda mucho para establecer las bases de una sociedad. Yo recuerdo que hace muchos años, en uno de los gobiernos revolucionarios, se hizo una peregrinación en este país. Unos camiones que llevaban unas vitrinas, iban por todas las carreteras de México exhibiendo los símbolos patrios. Claro. Y entre los símbolos patrios había un libro. Entonces yo decía, el libro no tiene nada de simbólico, el libro es un texto y el que no lo lee no lo puede interpretar. Entonces exhibían la campana de Dolores, que puede ser el símbolo de la independencia, exhibían la bandera, que es un signo de identidad, y un libro que no decía nada porque nadie lo había leído mientras pasaba el camión. La Constitución no es un signo ni es un símbolo. Su contenido puede ser, pero el objeto en sí. Bueno, ahí, ahora que estábamos platicando sobre Humberto Eco retoma a un semiota anglosajón, Charles Sanders Peirce, y él tiene una definición de signo muy interesante que podría aclararnos este punto. Para Peirce, todo aquello que comunique algo distinto de sí mismo funciona como un signo. Y un símbolo es un tipo de signo. Entonces, ¿por qué un libro podría ser un símbolo? Bueno, al igual que una campana o un fenómeno arquitectónico o un monumento, ¿por qué podrían ser símbolos? Porque representan algo distinto de sí mismos. Aunque no sepamos el contenido, y de hecho muchos de nosotros probablemente tenemos en casa libreros para de alguna manera connotar o significar nuestra sala, nuestro estudio, como un espacio de cultura, como un espacio de conocimiento, quizás no hemos leído esos libros, pero para el visitante ya se crea este significado de ese entorno. Ahora, México tiene indudablemente el símbolo mayor de su identidad que trasciende la fe del catolicismo o la fe del culto mariano, que es la Virgen de Guadalupe. Yo no conozco otro país en donde una imagen religiosa tenga tantas formas de aplicarse en la vida cotidiana como en México la Virgen de Guadalupe, claro, que la vemos en las campañas políticas, en el estandarte de la independencia, sí, que la vemos en las camisetas de un concierto de rock. ¿Por qué los mexicanos somos tan dados al símbolo? ¿O pasa igual en cualquier parte del mundo? Bueno, en realidad es parte del modo en el que el ser humano piensa el mundo. Pensar simbólicamente el mundo es fundamental para poder comunicarlo. ¿Por qué? Porque el símbolo nos permite pensar una realidad que no necesariamente existe en nuestra experiencia concreta, pero que podemos comunicar. Y eso es una parte muy interesante del modo en el que operan los símbolos. Nos permiten imaginar una realidad que no existe empíricamente, que no existe experiencialmente, o que pero no que necesita podemos pensar, existir. o que no necesita existir, ¿no? justamente.
Ese es el punto. Entonces tiene un carácter prospectivo porque el símbolo nos ayuda a adelantarnos a la experiencia. La ciencia trabaja con símbolos porque la ciencia nos permite pensar un fenómeno que todavía no ocurre, pero que puede ocurrir. Quizás no ocurra, pero el símbolo ya nos permitió pensarlo. Entonces, nos mueve, ¿qué apetito nos puede mover por ejemplo, en este caso, adoptar la imagen de un personaje público? ¿Nos acerca al personaje público o nos identifica o nos hace sentir que somos como él? Bueno, esto es importante para aclarar cómo funcionan los signos y los símbolos. Los signos representan, no presentan. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacen los signos es abstraer elementos y construir la representación de algo que probablemente es distinto a lo que existe. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros consumimos símbolos que construyen la identidad de una comunidad en términos de narrativas, en términos de imágenes, y todas estas identidades las compartimos en términos de creencias que se materializan en ese símbolo. Bueno, el que consumamos un signo como el muñeco del Dr. Simi nos acerca a la representación de esa persona. En realidad la persona probablemente nunca la vamos a conocer, pero la representación de esa persona, por ejemplo, su historia narrada, su biografía, su historia de vida que ha sido posicionada dentro de su imagen política o dentro de su imagen empresarial, lo que sea, esa representación está materializada en ese muñeco. Y entonces la gente, al consumir ese muñeco, consume esa narrativa. Pero bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos con un poco más de este asunto que, como todo lo relacionado con la comunicación y la creatividad y la inteligencia, pues no tiene límite. Ahora volvemos. Simi Actualidad. El Dr. Simi te invita a conocer la farmacia más moderna del mundo. Abrimos Similandia Centro Histórico, en la calle 5 de Mayo, número 59, a solo 60 metros de la catedral. Y por inauguración, el 23 de abril tenemos 3,000 regalos para todos nuestros amigos. Sin necesidad de comprar algo. Además, por apertura, durante 2 días te damos 25% de descuento en todo Similandia. Similandia Centro Histórico, conócela, te va a encantar. A partir de este 23 de abril. El ofertón del Dr. Simi es de martes a domingo y ahora tiene más productos. Sí, pregunta por el medicamento de especialidad que tu médico recetó y te puedes llevar 3, pero solo pagas 2. Hemos agregado más productos y de martes a domingo pagas 2 y llevas 3. Es el ofertón del Dr. Simi, solo de farmacias similares. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional. Con 100 psicólogos a tu servicio gratis. Simi Actualidad. Ya estamos de nuevo en Simi Actualidad y estas son las buenas nuevas. Con Simi Actualidad. Las legumbres son uno de los 50 alimentos del futuro. Así lo considera el Fondo Mundial para la Naturaleza, organismo que además ha encontrado propiedades en las lentejas que previenen la anemia. Estas pequeñas semillas ofrecen una serie de beneficios, pues representan una excelente fuente de nutrientes, vitaminas y minerales esenciales para una dieta equilibrada. Entre los denominados alimentos del futuro están los frijoles, las habas, los cacahuates y las lentejas, las cuales han destacado por su capacidad para aumentar los niveles de hierro en el organismo y prevenir la anemia. Simi Actualidad. Un descubrimiento esperanzador llega desde el sur de Indonesia, donde se lleva a cabo uno de los proyectos de restauración de arrecifes de coral más ambiciosos del mundo. Los investigadores han comprobado que los corales restaurados crecen igual de rápido que los corales sanos y cumplen las mismas funciones después de 4 años de haber sido trasplantados, pues proporcionan un hábitat similar para la vida marina y protegen también de la erosión. Simi Actualidad. Investigadores chinos
concretaron un avance significativo en la lucha contra el cáncer de páncreas al identificar 2 marcadores proteínicos que ayudarían a modificar el tratamiento y con ello aumentar la tasa de supervivencia. El estudio incluyó datos de 191 pacientes distribuidos tanto en París como en Shanghái, a quienes les dieron seguimiento durante 3 años. La investigación concluyó en un modelo predictivo que responde a una de las principales incógnitas en el tratamiento de la enfermedad: la sensibilidad a la quimioterapia y a medicamentos específicos. Estas fueron las buenas nuevas. Y ahora acompáñeme nuevamente a ver cómo va Luis Carreño y su obra de arte. Bueno, pues aquí voy a hacer un poco como, aprovechando lo de los símbolos, algo así como el dígalo con mímica, que es decir, yo ya terminé, muchas gracias y nos vemos en un ratito por allá. Y eres buenísimo para comunicarte a través de símbolos. Ay, no más. ¿Verdad? Muy bien, regresamos con nuestro querido Rafa y nuestro invitado. Gracias, muchas gracias, Tere. Bueno, seguimos con Julio Horta en esta conversación sobre lo simbólico, la presentación y la representación de las cosas. Y yo comentaba un poco este asunto de lo de los santos, ¿no? Que la imagen de un santo nos hace creer que compartimos con él sus virtudes y que nos podemos acercar tanto a él, que él puede ser un intermediario con la divinidad. Ese es el papel simbólico de los santos. Pero también existe la representación de las personas. No hay país del mundo que no tenga estatuas de sus próceres. Por supuesto. O que no tienen que ser nada más los héroes de la construcción de la patria, ¿no? Sino también los personajes de la cultura popular que nos vuelven a identificar a través de otro de los estamentos de la cultura, no nomás la historia patria, sino también la historia popular. No se tiene que decir como en el catolicismo todo el tiempo, in hoc signo vincit, ¿no? No solo con este signo vencerás, pero todo mundo mira con devoción la estatua de Pedro Infante, o de Jorge Negrete, o de Tintán. Entonces yo estaba viendo ¿qué necesita una persona para convertirse en estatua? Bueno, en realidad los símbolos no son producto de una voluntad particular, son el resultado de una interacción colectiva. En ese sentido, son la manifestación de un proceso sociohistórico y, bueno, pues quizás, ¿qué necesita una persona para tener su busto o su estatua en algún parque o en algún museo? Que haya las coyunturas sociohistóricas necesarias para que se convierta en una representación susceptible de ser comunicada e interpretada por una cultura. Lo interesante es que estos símbolos van cambiando. Y ahora que comentabas la cuestión de las estatuas, de los monumentos, hoy en día estamos viendo manifestaciones distintas en donde estos símbolos, los monumentos, probablemente para las nuevas generaciones ya no representan todo este pasado histórico, todo este pasado que le dio fundamento a una nación, porque los símbolos cambian. Entonces el monumento deja de tener esta función comunicativa y empiezan a emerger nuevas formas simbólicas. Por ejemplo, ahora tenemos antimonumentos y históricamente también ha habido contramonumentos, es decir, son otras manifestaciones sígnicas que tienen una función simbólica, pero ya no representan este pasado histórico que tiene que ver con las narrativas del surgimiento de una nación o de un país o de un continente, pero ahora representan otro tipo de atributos significativos para los intérpretes. Y es más fácil expresar un desacuerdo rechazando o destruyendo el símbolo que destruyendo la noción histórica. Por ejemplo, allá en la universidad yo recuerdo que es un fenómeno muy, muy extraño porque
todo universitario y no universitario se siente orgulloso de haber ido a la ciudad universitaria a estudiar. Claro. Y es un espacio ya reconocido internacionalmente como un patrimonio de la humanidad, y entonces el estadio y Diego Rivera y los murales y Siqueiros y O'Gorman y toda la explanada y los edificios y la gran arquitectura mexicana, pero al constructor o al creador de todo ese concepto, de toda esa ciudad, 2 veces le dinamitaron su estatua. Sí, claro. No dejaron que Miguel Alemán estuviera adentro de la universidad que él construyó. Por supuesto, porque además los símbolos, al ser colectivos, la gente se los apropia y los resignifica. Es decir, no hay ningún signo que sea estático. Recordemos que el símbolo es un tipo de signo, ningún signo es estático. Todos están en proceso de transformación siempre. Y lo interesante de los símbolos es el modo en el que una colectividad se lo apropia y lo resignifica. Y yo iba a decir lo recicla, pero no lo recicla, lo resignifica. Sin embargo, in hoc signo vinces, para volver a la cita, creo que es de San Pablo, pues no ha sufrido cambios, no ha sufrido resignificación, no hay un nuevo símbolo después de tantos miles de años, ¿no? Es que hay símbolos que van a diferentes temporalidades y puede haber algunos otros que se vayan resignificando de manera más atenuada, más lenta, más paulatina. Pero eso es lo interesante también, hablando precisamente de Umberto Eco, entender la cultura como un fenómeno semiótico en donde estos símbolos van creando las identidades, van creando las maneras de comunicar nuestra realidad y de comunicarnos con los miembros de nuestra realidad, y eso es muy interesante para ver cómo se van transformando precisamente nuestros pensamientos y creencias. Pues Julio, pues muchísimas gracias por esta plática. Es un tema muy apasionante, no es explicado así, no es tan difícil de entender como cuando uno se mete a los textos y en la escuela no les entiende. Bueno, es que los alumnos son siempre un reto, explicarle esto a los alumnos. Aquí sí les alumnos. entiende. Y pues muchas gracias, y bueno, simbólicamente queremos hacerte entrega de algo que pues no es un símbolo, pero es una obra artística bien interesante. Y aquí está. Muchas gracias. Aquí está. Me ganaste lo que iba a decir. Mucho gusto, Julio. ¿Qué tal? Pues mucho gusto. Una caricatura muchas en recuerdo gracias. de este encuentro. Excelente, está muy padre. Muchas gracias. Y los caricaturistas somos grandes usuarios de símbolos. Por supuesto, por ¿no? supuesto. Es parte de los elementos que utilizamos para redondear ideas o para dejar un mensaje, ¿no? Ustedes son unos de esos agentes que resignifican esos símbolos, y eso está muy bien. Pues yo les agradezco Muchas a gracias. ambos. Sí, está muy bonito, qué barbaridad. Sí, Bueno, ver, pues ¿no? yo le agradezco Sí, les sobre quedó todo a muy bien, usted que muchas nos haya gracias. acompañado, y aquí estaremos la próxima. Buenas noches. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. El Dr. Simi te invita a conocer la farmacia más moderna del mundo. Abrimos Similandia Centro Histórico, en la calle 5 de Mayo, número 59, a solo 60 metros de la catedral. Y por inauguración, el 23 de abril tenemos 3,000 regalos para todos nuestros amigos. Sin necesidad de comprar algo. Además, por apertura, durante 2 días te damos 25% de descuento en todo Similandia. Similandia Centro Histórico, conócela, te va a encantar. A partir de este 23 de abril. ¿Sabías que en 1982 México obtuvo el Nobel de la Paz y que hoy, 42 años después, el Dr. Simi, símbolo de Grupo por un País Mejor, se encuentra postulado a este premio? En Simisae crecemos para apoyarte a ti. ¿Eres mujer y has sido violentada? Ponemos a tus órdenes nuestra línea morada
morada en el 800-911-3232. Opción 8, donde psicólogos expertos te atienden de manera gratuita los 365 días del año. La línea morada para brindarte asesoría y acompañamiento para ti que eres mujer.